Yo identifico a Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive é psychological conceito, não se vive a seguridad que usted pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. Y hemos podido realmente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Un feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Sonia Giraldo, soy la directora regional del capítulo de CXO Forum, el capítulo de financieros,
y vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Hoy nos acompañan de parte de Oracle NetSuite, Juanita Erazo. Juanita Erazo es consultora para Latinoamérica de NetSuite, es especialista en gerencia de proyectos de tecnología. Y también nos acompaña eh, Marco Iván Barrio, él es el director de planeación financiera de Radiopolis en México. Bueno, les voy a comentar la agenda del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los C-Levels, el análisis de datos, business intelligence y cuál es el dolor de los financieros y de los C-Levels y cómo trabaja la tecnología para apoyarnos en estos retos que tenemos. Lo primero que va a ocurrir es, bueno, ya presentamos a los invitados. Vamos a arrancar con una presentación por parte de Juanita. Luego viene Marco y al final vamos a tener unas preguntas para el cierre. Entonces, si quieren ir anotando sus preguntas en el chat, se los agradecemos. Igual al final abrimos los micrófonos. Adelante, Juanita. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Como decía Sonia, pues la idea de este webinar es sobre todo mostrarles entonces cómo las herramientas, las diferentes herramientas que tenemos en el mercado, sobre todo entonces en el tema de lo que hablamos de inteligencia artificial y asimismo inteligencia de negocios, nos ayudan entonces también a mejorar el uso de los diferentes informes que tenemos financieros, cómo podemos tomar decisiones con esta información y cómo de alguna manera nosotros también dentro de NetSuite nos preocupamos por estos dolores que ustedes hoy en día tienen y queremos siempre potencializar de igual manera el uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Entonces, vamos hoy a comenzar sobre todo con un tema un poquito más de contexto. Yo igual manera ahí voy a darle también alguna entrada también a Marco para que nos comente también de su lado cómo lo ve también en el caso de los financieros, cómo entonces los datos son importantes y cómo de igual manera nosotros vamos a poder apoyarnos de los datos para tomar las decisiones, ¿no? O sea, si ahí Marco quieres complementar con este inicio. Sí, Juanita, hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí cuando me contactaron para platicar estos temas del tema del BI, yo decía, se ha puesto muy de moda el tema del BI, del Power BI, de muchas herramientas que te ayudan a hacer pues, la explotación de la información. Y la verdad es que cuando me contactaron para apoyar como speaker, me dolió un poquito el corazón porque de pronto hay ciertas herramientas o metodologías o sistemas que se ponen de moda y muy pocas veces resuelven las verdaderas o los verdaderos dolores que vivimos la gente que nos dedicamos a los números. Y por eso me pareció interesante participar para compartir, uno, lo que a nosotros o a mí particularmente como financiero nos duele aquí y en cualquier empresa, en mi experiencia, ver si es algo que también le duele a los que nos acompañan y ver si hay algo que nos pueda ayudar a que ese dolor baje un poquito, por lo menos sustituirlo por algo que nos pueda ayudar a tomar decisiones, Juanita. Totalmente, totalmente. Y la idea es obviamente eso, ¿no? Como mirar entonces esos dolores también a partir de esta presentación. Obviamente vamos a recorrer un poco también acerca de qué significa entonces todos estos términos que comentaba Marco también. Vemos un montón de cosas, pero qué realmente es de valor para, para nuestro negocio. Entonces aquí nosotros habíamos preparado para ustedes una presentación sobre lo primero y es en contexto, ¿no? Un contexto sobre qué es inteligencia artificial y asimismo qué es inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hemos, como dice Marcos, se pone de moda en todos estos conceptos, pero la pregunta siempre va a ser, ¿qué es realmente el concepto? ¿No? Tenemos un montón de definiciones. No entiendo realmente cómo esto va a impactar a mi negocio. Yo no me dedico a la tecnología. Y aquí lo más importante, y más allá de este concepto que ustedes ven aquí, lo más importante que quiero que se queden es con el concepto de que la inteligencia artificial lo que les va a apoyar es básicamente hacer tareas humanas con un montón de datos que realmente una persona no puede manejar por sí sola. Ahí voy a poner un ejemplo básico.
Ustedes entonces ven una gráfica de su flujo de caja. Y básicamente ahí ustedes pueden ver si crece o decrece, cómo es el comportamiento que tenemos de este flujo de caja. Sin embargo, si yo pongo entonces 40 gráficos, pues va a ser muy difícil analizar estos 40 gráficos al mismo tiempo, ¿no? Aquí la inteligencia artificial va a poder analizar esos datos, contextualizarlos y asimismo, de alguna manera, darles un output sobre toda esta información que él está procesando. ¿Qué no es inteligencia artificial? Porque ya con este concepto pueden entonces darse cuenta que algunas cosas pasan por inteligencia artificial, pero realmente no lo son. La inteligencia artificial no requiere entonces capacidad humana para operar. Y ojo aquí que una cosa es operar y otra cosa es para el antes de operar, ¿no? Y es que el antes de operar ustedes necesitan información y también necesitan entonces programar la inteligencia artificial para que se alimente, para que estudie y mejore sus datos. Acá en esta reunión también nosotros queremos enfatizar mucho el uso de los datos, que estén en el mejor lugar, en un lugar consolidado para que ustedes lo puedan analizar. Acá de igual manera nosotros mostramos qué es la inteligencia artificial que existe y lo que sigue siendo muy teórico. Y aquí es que la inteligencia artificial que hoy en día existe es esta que ven ustedes aquí, que se llama inteligencia artificial débil o artificial narrow, que básicamente es inteligencia artificial donde ustedes van a poder decirle que por favor haga una tarea en específico. Básicamente, si lo ponemos en un ejemplo sencillo, es que ustedes tienen entonces una persona que hace solamente una tarea, pero si ustedes la ponen a hacer otras tareas, la persona no lo va a poder hacer porque solo se enfoca en una tarea y lo hace muy bien, ¿sí? Con un montón de información va a hacer una tarea en específico. Sin embargo, hoy en día hay un montón también de conceptos que hemos visto que son inteligencias artificiales teóricas, que no son hoy en día inteligencias artificiales prácticas, sino que todavía están mucho en estudio y son estas dos que ustedes ven acá. La artificial general básicamente es inteligencia artificial que hace más de una tarea. Y obviamente va a utilizar toda la información que yo les decía, procesarla, pero va a poder hacer más de una tarea. Y acá la superinteligencia artificial, y como su nombre ya lo nota, es algo que ya pues va a utilizarlo para muchísimas cosas. Y es que la inteligencia artificial acá yo voy a poder utilizarla para que mejore una actividad más allá de lo que podría ser un humano. Nosotros lo vemos mucho en el cine. No sé si han visto Terminator o ya algo un poquito más actual. Hay algo, por ejemplo, de los Avengers cuando estamos hablando sobre Ultron, que básicamente cogió información de lo que yo le programé, pero ya entonces superó mis expectativas y ya tiene una conciencia, ya puede entonces empezar a manejar sus datos y yo ya no tengo control. En la inteligencia artificial que hoy en día existe, yo de alguna manera controlo entonces cuál es la actividad que solo puede realizar el ser humano. Y aquí entonces queremos enfatizar en esta inteligencia artificial narrow, que básicamente es la que hoy en día nosotros podemos utilizar. Hoy en día entonces nosotros la vemos reflejada en diferentes cosas y es que básicamente es solamente una única función repetitiva que ustedes la van a poder utilizar para automatizar diferentes cosas que hoy en día hacen. Un ejemplo obviamente va a ser, por ejemplo, el caso de los asistentes que nosotros tenemos como Siri o Alexa. Estos asistentes pues utilizan entonces inteligencia artificial narrow para funcionar. Pero de igual manera, acá ya hablando también de narrow, de elementos, también tenemos que hablar sobre el machine learning, que muchas veces se confunde, ¿sí? Y es que el machine learning es una subcapa o subcategoría de lo que sería la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el machine learning básicamente utiliza algoritmos
para reconocer algún patrón y generar una predicción. Vamos a ponerlo en un ejemplo muchísimo más sencillo. Ustedes cuando entran a YouTube ven un montón de videos de cocina, entonces siempre a las 2 de la tarde, porque a esa hora yo almuerzo, ¿no? Y cuando entonces yo veo un montón de videos, ya cuando vuelvo a entrar al día siguiente, hay un algoritmo de Machine Learning que le está diciendo a YouTube que a mí me podría interesar los siguientes videos. Utilizó el pasado para decirme cuál sería mi presente, cuál sería eso que a Juanita le gustaría, ¿sí? Igual manera, va a procesar un montón de información, pero aquí utiliza entonces estos datos del pasado, utiliza modelos algorítmicos para conocer cuál sería el patrón que normalmente yo estaría utilizando, ¿no? Y ya por último, aquí también hay que aclarar un tema que sigue siendo igual, ahorita está muy de moda y es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un uso de la inteligencia artificial, un uso también del machine learning, porque lo que va a hacer es generar contenido, textos, imágenes, música, diferentes cosas que realmente hacen sentido sobre lo que nosotros hoy en día estamos utilizando. Por ejemplo, si ustedes entonces entran a ChatGPT y le piden que por favor genere una imagen de una playa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar información de lo que sería una playa, de lo que ve entonces en los buscadores y va a proyectar lo que normalmente se repite, el patrón, y va a predecir que esto es lo que normalmente se utiliza para una playa. Pero recordemos siempre que se basa en los datos, ¿sí? Los datos de la inteligencia artificial son la base entonces para que tengamos una información verídica y que haga sentido, ¿no? Y aquí entonces también quiero preguntarte también, Marco, ya teniendo en cuenta esta información, hoy en día, ¿tú cómo utilizas la inteligencia artificial? ¿Te apoyas en ella para mejorar tu día a día? ¿Cómo la utilizas? Te cuento un pasito antes, Juanita, Claro que sí. colegas que nos escuchan. Estoy convencido que el CFO hoy tiene una posición estratégica en la compañía, más allá de la parte transaccional que significa procesar datos básicos como cobranza, contabilidad, impuestos. Yo estoy convencido que hoy la posición se vuelve estratégica en términos de facilitador de información. ¿Cuáles son las cosas que históricamente han venido siendo complicadas por los financieros? Uno, que las tecnologías, si bien mejoran las experiencias de muchos de los negocios, creo que la parte financiera se tiene que ver beneficiada. Ujú. Lo que se vuelve complicado de pronto toda la terminología y los algoritmos que hay detrás de la construcción de este tipo de herramientas, que a veces pudiera parecer que es una pérdida de tiempo para los equipos financieros y contables, sin embargo, es una inversión de tiempo para agilizar los procesos. Eh, Confirmo y lo veo con la dirección general de esta y otras empresas, que la velocidad de reacción del mercado y de los competidores con respecto a lo que pasa afuera es muy rápida. Y si esas decisiones que tomamos las empresas con respecto a la información que generamos internamente no va a la misma velocidad del mercado, pues entonces estamos destinados, no sé si a fracasar, pero sí a tomar decisiones que a lo mejor ya no son vigentes en el momento. Específicamente en mi experiencia, y seguramente la de muchos y no la de otros, la generación de información de bases de datos enormes llega a ser muy tardada, ¿no? Tratar de entender análisis históricos, tratar de construir tendencias para poder hacer modelos que intenten hacer predicciones con respecto a los movimientos de tipo de cambio, de comportamientos de presupuesto, de business plan, pues llega a ser muy complicada, ¿no? Entonces, se vuelve importante voltear a ver lo disruptivo que puede ser este tipo de herramientas, ¿no? También algo que creo, Juanita, equipo, es que hay mucho miedo alrededor de este tipo de herramientas.
Hay muchos contextos donde la gente piensa que esto va a sustituir la mano humana y de pronto entonces hay mucha resistencia a la implementación de estas herramientas y yo creo que más bien obliga a las personas que comúnmente transaccionan a buscar analizar basado en los datos que produce este tipo de herramientas. Contestando específicamente la pregunta, Juanita, estamos buscando desarrollar modelos internos que nos permitan explotar la información. Insisto, todos los procesos de implementación de cualquier herramienta, de cualquier metodología, sea la que sea, siempre trae tres tipos de barrera: la barrera del presupuesto, tenemos restricciones monetarias; la barrera cultural, pero sobre todo la barrera de la gente. Entonces, hoy estamos en un proceso de automatización de procesos internos. Ha sido complicado, tengo un equipo que se dedica a ese tema, que ha desarrollado estos temas, pero sí, definitivamente necesitamos migrar a este tipo de herramientas que nos permitan tomar decisiones, generar información y facilitar la información a quienes toman esas decisiones para que las tomen en vivo y en tiempo. Como un ejemplo muy rápido y muy sencillo, hablando de una analogía, si tú vas viendo que en un partido de fútbol que tú vas perdiendo y no tomas la decisión de manera inmediata, seguramente para cuando la tomes ya te habrán metido un par de goles. Eso nos pasa en el mundo corporativo. Así es, exactamente, sí. Y ahí tú tocas un punto muy interesante y es el tema de la información, de cómo entonces nosotros también, ¿qué hacemos con esa información? Y más allá de qué hago con esa información, ¿cómo empiezo yo a utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo empiezo a utilizar todas estas herramientas, teniendo en cuenta todas estas barreras que también comentabas tu Marco, de, bueno, las personas conocen, están propensas al cambio, vamos a tomar mucho tiempo. Y acá hay algo interesante que nosotros traíamos y es cómo empezar a hacer el uso de la inteligencia artificial. Y es que lo primero, y acá hay un estudio interesante de Harvard Business Review, en donde básicamente nos apoya a entender cómo utilizar la inteligencia artificial ya dentro de nuestra empresa. Y ahí tú hablabas una cosa interesante y es que las personas creen que de una vez es reemplazar. No, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar por siempre, ya no va a tener empleo, pero lo que dice Harvard Business Review es que básicamente lo que nosotros queremos en vez de en pensar en reemplazar es en empoderar a las personas. Cuando yo empodero entonces a las personas, lo que yo voy a hacer es utilizar esa información y utilizar entonces la inteligencia artificial para que empiecen a analizar, para que empiecen entonces a generar un análisis mucho más profundo y no se detengan en tareas operativas que podemos optimizar con la inteligencia artificial. Acá algo bien interesante y es que lo primero que nos dice en el Harvard Business Review es que comencemos con tareas back office, como lo que es tecnología y en este caso que nos compete, finanzas. ¿Por qué? Porque lo que dice el Harvard Business Review es que muchas tareas de las que nosotros tenemos hoy en día, cierres contables, que podemos entonces establecer una automatización dentro de nuestros procesos a través de la inteligencia artificial. Y es que aquí nosotros no estamos hablando de cambiar disruptivamente todas las áreas, sino poco a poco. Si ya tenemos un proceso bien estandarizado, pues aquí entra el uso de esa inteligencia artificial. Y lo mismo es que para nosotros vamos a poder ayudar a mejorar la productividad cuando utilicemos la inteligencia artificial. No pensemos tanto en reemplazar, pensemos en la productividad de utilizar a todo nuestro capital humano para lo que está competente también para hacer, porque eso también empodera a las personas y hace que nosotros también mejoremos también nuestros procesos, brindemos mayores herramientas para que los empleados sepan analizar la información y no haya ninguna asimetría de información para que tomen ellos también y empiecen a tomar decisiones. Acá yo veía una pregunta interesante sobre el tema de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial como complemento a soluciones del ERP en la predicción. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero acá es una pregunta que
ahí se pudo captar muy bien lo que es inteligencia artificial. Y es que inteligencia artificial es un complemento, es algo que nos apoya y aquí lo podemos utilizar en las diferentes adopciones que nosotros queramos. Sin embargo, no pensar que la inteligencia artificial va entonces a solucionar todos nuestros problemas. Igual vamos a necesitar entonces una capacidad humana para el análisis. Sin embargo, también es importante entender que hay tareas operativas que nos pueden entonces apoyar a la inteligencia artificial, ¿no? Y es que hoy en día esa inteligencia artificial y como lo hemos venido hablando, depende mucho también de los datos que yo tenga dentro de mi compañía. Y allí hablaban sobre un ERP y es básicamente tener todos nuestros datos dentro de una misma plataforma. Es lo que entonces nos hace fuertes para empezar a utilizar esos datos, a convertirlos en información y analizarlos con inteligencia artificial. Y acaba muy de la mano entonces también este concepto de inteligencia de negocios o ese BI y todas esas herramientas de BI que tenemos. ¿Por qué va de la mano? Y es porque la inteligencia de negocios o el BI básicamente es utilizar estos datos que yo tengo, porque tengo muchísimos datos dentro de mi compañía. Más allá de esos datos, lo que yo quiero es transformar esos datos, almacenar esos datos como información y convertirlos en conocimiento. ¿Para qué? Para que ese conocimiento empiece a ser un plan estratégico dentro de nuestra empresa. Ahí siempre yo lo pienso en el sentido de que la inteligencia de negocios lo que quiere hacer es analizar, elevar, habilitar y tomar decisiones. Son 4 puntos en los que la inteligencia de negocios a ustedes los va a impactar. Analizar cómo. Ok, lo primero, el análisis de la información pues nos va a dar un panorama de cómo estamos hoy en día, ¿no? La inteligencia de negocios coge, nos transforma los datos en información y nos muestra entonces una fotografía de lo que hoy en día está pasando. Asimismo nos eleva. ¿Cómo así que nos eleva? Ahí ya entonces hablamos sobre una autogestión de los datos, tener los datos en un mismo lugar. Y de igual manera habilitar esos datos, esa información, para que todas las personas que nosotros querramos tengan esa información a la mano y puedan empezar a tomar decisiones. Ahí va el cuarto punto. La toma de decisiones entonces también va de la mano con el que la inteligencia de negocios nos da entonces la capacidad de generar algunos KPIs, ¿no? Ahí yo veía que alguien tenía levantada la mano, no sé si alguien... Nada más te quería complementar algo Claro que sí. ahorita. Me gustó mucho lo que dijiste, que seguramente lo van a compartir varios colegas. Es bien importante entender que, como dice el dicho en términos de implementación de proyectos, garbage in, garbage out, es importante entender que la inteligencia de negocios hace la recopilación y la interpretación y el procesamiento de los datos, pero si los datos de origen no son certeros o tienen, digamos, un grado de seriedad, seguramente el resultado que te dará la herramienta no serán de la misma, o serán de la misma calidad de los datos que entren, ¿no? Y se vuelve un tema bien interesante porque cuántos de los que estamos presentes hemos intentado hacer implementaciones de CRMs, de sistemas de Big Data, de ERPs, y terminan fracasando y siendo una inversión tirada a la basura porque es, es importante saber que sí son soluciones que te ayudan a tomar decisiones, pero también tiene que ver mucho con el ordenamiento, la calidad de los datos que entran al sistema. Entonces, podrás tener una herramienta súper poderosa de interpretación de datos, de minería de datos, de almacenamiento, cubos de información, pero si la información no trae un orden y no es clara, difícilmente te dará lo que necesitas. Y yo creo que es muchos de los mitos que hay. Cada quien habla como le va en la feria. Habrá alguien que habrá tenido una buena implementación de una migración de SAP a SAP for HANA o de Oracle a Oracle Cloud, pero tiene que ver mucho con esto. Yo quiero acompañar la presentación con ese sentimiento de que sí necesitamos tener la mano humana que necesita tener certeza de los datos de la información para que lo que la herramienta
extraiga, procese y presente, tenga la calidad que necesitamos para poder tomar decisiones. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ahí yo veía una pregunta que alguien tenía sobre cuáles son los retos que encontramos mucho acerca de estas implementaciones sobre algunas de estas herramientas. Y creo que esa es la primera. Los datos es lo más importante. Para mí, si yo no tengo datos, no tengo nada. Y si los datos no están eh, de alguna manera bien encarrilados, la verdad es que no nos va a funcionar nada. Y puede ser, como tú decías, Marco, la herramienta más poderosísima del mercado. Pero hoy en día, igual necesitamos llenar nuestra herramienta con datos, porque no tenemos la posibilidad y todavía no existe esa máquina de que lo que yo pienso lo pongo en un ERP o en un CRM, no está. Hoy lo hablábamos con colegas y nos decían, no, es que el financiero le gustaría que la cuenta que está pensando contable sea solamente un clic y ya está ahí. Realmente esa herramienta no existe. Nosotros debemos entonces también facilitarles a las personas que esto no es tan complicado, que llenar la información también les va a funcionar a ellos, pero más allá de esa información es eso que tú mencionabas, Marco, y es que sin tener los datos, cualquier herramienta me va a servir como pisapapel. Básicamente es eso. No sé si tú quieres comentar ahí algo No, adicional. no, y vi ahorita en el chat una pregunta que decía, ¿qué retos encuentras teniendo al personal calificado para saber utilizar y explotar el tipo de soluciones? A mí no me tocó, habrá que tampoco, y algunos que sí, pero alguien hace poco me dio, o hace unos meses me dio un ejemplo, porque estamos tratando de hacer un proceso paperless en la compañía, tratar de evitar tanto papel, porque no es funcional, porque contamina, porque depende de la que persona esté físicamente para firmar. Y entonces estamos construyendo con un equipo, Enrique Ramos, que es parte del equipo de trabajo en Radiopolis, junto con Fernando Gloria, están haciendo un proceso de automatización. Hubo mucha resistencia al cambio de la gente, de, oye, es que yo antes firmaba en un papelito y entonces yo iba con la secretaria y entonces ella me cosía la firma. Sí, hoy después de la pospandemia nos damos cuenta que la gente no necesita estar en la oficina y se vuelve poco práctico esperar que alguien te firme en un papel. Estamos desarrollando una herramienta paperless. ¿Qué nos hemos topado? Que la gente quiere seguir trabajando bajo lo conocido o lo confortable. Y alguien me decía, yo me acuerdo en algunos tiempos en Radiopolis cuando había de estas sumadoras que tenían rollo de papel, ¿no? A mí ya no me tocaron, ¿no? Pero un día alguien dijo, mi jefe en su momento dijo, oye, se acabaron los rollos de papel, ya nadie va a tener rollo de papel en su sumadora, ahí tienen el Excel, que es la herramienta en aquel momento, utilícenla, ¿no? Y entonces muchísima gente se resistió a dejar el papelito del rollo de la sumadora. ¿Por qué? Pues porque decían, es que yo estoy acostumbrado a trabajar para validar que todo lo que teclea ahí, aquí está mi tira y aquí están los positivos y los negativos y me dan mi suma. Lo mismo que podían hacer en la herramienta, en la hoja de Excel o en cualquier hoja de trabajo, ¿no? Pero de una manera muchísimo más eficiente. La gente tuvo sí o sí que migrar a una herramienta de una tecnología que le permita hacer su trabajo más rápido, más eficiente, mucho más editable, con una posibilidad de explotar la información de una manera distinta a una tira de papel. Entonces, ahorita que este tema de, hay gente que tiene las capacidades técnicas con lo que hoy trabajamos, hoy tenemos que aprovechar ese capital humano para poder, digamos, capacitarlos en este tema, venciendo la barrera de la resistencia, explicando que el negocio va para allá. O sea, aunque nosotros nos vayamos resistiendo, o sea, quien se haya resistido ahorita a tener una computadora y seguir trabajando en libros de diario a mano, o quien se resista a seguir imprimiendo, o quien se resista a su rollo de calculadora, va a terminar muriendo porque no se está actualizando. Los negocios van para allá. Todas las tecnologías van para allá, nuestra vida va para allá, los hábitos de consumo hoy son distintos, hoy podemos consumir cine en casa y no tenemos que ir al cine, hoy podemos hacer pedidos de cualquier tienda a nuestra casa, los modelos de negocios van por la tecnología, los financieros, las empresas, los back office, nos tenemos que subir a esos modelos de negocio, muy a pesar de las resistencias que encontremos, la gente que sobrevive a estos cambios revolucionarios disruptivos son las personas que valen la pena tener en los equipos de trabajo. Las personas que se resisten, hay que hacer el intento de rescatarlas, pero los negocios van para allá.
Totalmente. Y además hay un punto también que tocabas, Marco, y es que obviamente muchas personas pues no les gusta lo desconocido, pero también es la inteligencia de negocios es interesante ahí porque uno les puede mostrar a las personas de, ok, con todos estos datos que usted me está dando, si los datos están bien, entonces este es el resultado. Usted me está diciendo entonces de lo que usted me trajo, de la información que tenemos entonces de pipeline, esto está de acuerdo, es conciso. Si la información está bien, a las personas también les beneficia este tratamiento de la información, no solamente para tomar decisiones, sino para entonces generar algún resultado. Ok, pasó esto, entonces va a pasar lo siguiente. La información también la idea es que sea para los que realmente la necesitan. Y ahí entonces también igual Iván Salas en el chat decía que muchas veces tenemos mucha basura dentro de la compañía, información que está repetida. Y esa información repetida nos hace que muchos de nuestros procesos se puedan ver tardíos y puedan entonces que hayan entonces datos que no son verídicos. La inteligencia de negocios, pues se basa de los buenos datos y nos va a dar entonces un montón de cosas que nos van a ayudar para la toma de decisiones y para prepararnos para el futuro, que era algo que tú comentabas, Marco, y es, el mundo va en un corre-corre, yo necesito tomar decisiones todo el tiempo con los mejores datos posibles. La inteligencia de los negocios nos va a dar esa información, ese conocimiento para la toma de decisiones, ya sea operativa o estratégica. Y aquí entonces, ya centrándonos un poco más acerca de cómo las finanzas se utilizan hoy en día en la inteligencia de negocios, vemos este panorama en donde tenemos diferentes aristas: planificación y análisis, una gestión de ingresos, balances, informes de operación, en donde la inteligencia de negocios nos va a dar un insight de cómo debemos operar, ¿sí? Igual, el capital humano sigue siendo muy importante, pero dejemos entonces de utilizar diferentes herramientas para mostrar solamente una gráfica y tengamos entonces una herramienta donde de manera automática me genere un reporte diario de lo que nos está pasando. Esa inteligencia de negocios entonces la vamos a ver reflejada en todas estas aristas y podemos detenernos en cada una de ellas. Acá yo entonces, por ejemplo, hablo sobre la planificación y el análisis. Normalmente entonces cuando hacemos el presupuesto, muchas veces cuando uno va a ver el resultado de lo que fue el presupuesto anterior fue, bueno, el año pasado fue este, pongámosle un 10%, pero no hay un análisis más profundo, que eso también entonces nos puede jugar en contra de lo que puede pasar hoy, en el día a día. Acá con las finanzas en la inteligencia de negocios es que vamos a poder entonces generar un presupuesto mucho más acotado, teniendo en cuenta entonces lo que tenemos de manera histórica, vamos a ver tendencias, vamos entonces a mirar cómo se está manejando nuestro flujo de caja, en gestión de riesgos. Obviamente voy a poder identificar los riesgos que hoy en día tengo dentro de nuestra compañía. Si yo tengo entonces unos indicadores en rojo, de una vez empiezo a actuar. Esto es de hoy y esto también puede ser una proyección a 6 meses, a un año. Lo que decía Marco, hay que estar preparados, pero para estar preparados yo me tengo que desligar de cosas operativas y la inteligencia de negocios también nos permite tener diferentes dashboards, diferentes informes que nos ayudan a compilar toda esta información y enfocarnos es en analizar, ¿no? Y ahí entonces obviamente también tenemos otro análisis, por ejemplo, de lo que serían los ingresos y los gastos, las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, asimismo, cómo ese análisis exploratorio contextual nos dice dónde estamos parados también, pero asimismo, a dónde tendríamos que apuntarle, ¿no? Igual manera, la inteligencia de negocios, más allá de lo que obviamente vamos a utilizar en la parte financiera, también vamos a poderlo entrelazar con lo que nosotros hoy en día hacemos en la parte comercial.
también cómo es el manejo de nuestro inventario, cuáles son las demandas futuras, cuál es entonces el precio que le tengo que poner a este producto según la demanda que hemos tenido, si tenemos demandas estacionales, si no las tenemos. Esto nos va a dar toda esta información, es con la inteligencia de negocios, ¿sí? Déjame darte un ejemplo bien rápido que vivimos en la Claro que parte sí. del flujo efectivo. Hoy todo el mundo sabemos que la mayoría de los que estamos acá, que hoy las tasas de rendimiento en la parte de las inversiones están bien interesantes. Andamos arriba del 10.25, 9.25, dependiendo del banco. Hay un concepto que a veces nosotros como los financieros nos cuesta trabajo procesar, que es ¿qué tan diferente es perder dinero a dejar de ganar dinero, ¿no? En el caso del flujo efectivo, muchas de las empresas que tenemos flujos ociosos, es decir, remanentes de flujo en caja que no utilizamos, muchas veces nos da mucho miedo hacer inversiones más allá de las inversiones overnight, de las inversiones de un día para otro, porque no tenemos claridad con respecto a cómo vamos a usar los recursos. Tenemos claro el pago de impuestos, tenemos claro el pago de la nómina, pero la renta, si es que es un rubro importante en tus gastos, pero nos cuesta mucho trabajo hacer inversiones más allá del overnight. ¿Por qué? Pues porque no tenemos claridad de cómo voy a utilizar mis flujos. Tenemos proyecciones mensuales, pero en el día a día cuesta trabajo decir, estoy inventando 50 millones de pesos ociosos, los voy a meter en una inversión overnight, me da muy poquito rendimiento, pues es algo, pero si tuviéramos claridad de los datos y de lo que nosotros tenemos de uso de información, podríamos hacer inversiones a más largo plazo, con el mismo riesgo, con rendimientos mucho mejores. Es decir, nos dan, más allá de la retórica del algoritmo y de los indicadores, estamos dejando algunas veces de ganar dinero en términos de rendimientos de inversiones, porque tenemos miedo de invertir más allá de 1, de 2 o de 3 días, porque no tenemos la certeza de que los reporteadores que hoy tenemos nos digan cómo vamos a utilizar nuestros recursos disponibles. Puede ser que mañana tenga que pagar la renta de una concesión al gobierno de 20 millones de pesos, pero puede ser que sea mañana o no tengo claridad si es el siguiente mes. Entonces, mejor no invierto esos 20 millones más allá del overnight porque seguramente me los van a pedir, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, lejos de la retórica y de lo romántico que puede sonar el tema de los dashboards y de los KPIs, es de verdad estructura los datos para que puedas tomar decisiones para que, en nuestro caso, los financieros, una de las maneras de generar recursos lejos de la gente de ventas es generar rendimientos a través de las inversiones. Si tenemos claros los recursos y los datos tienen la certeza y tenemos la velocidad para poder explotar esa información, podemos hacer inversiones que nos permitan tener rendimientos. De nada me sirva que yo le pida ahorita al equipo de trabajo que me mande un análisis de flujo efectivo, me lo tenga en 3 días cuando ya perdió vigencia. No puedo tomar una decisión y no perdí dinero, pero dejé de ganar dinero, ¿no? Esa es una. Y la otra, decías algo bien interesante. ¿Qué hace el de ventas? Ocupado haciendo un reembolso de gastos. ¿Qué hace el de mantenimiento? Revisando la caja chica. ¿Qué hace el de finanzas? Las cabezas de finanzas, revisando el detalle de la información. Deberíamos estar focalizados en la interpretación de la información y no en el origen y en la transformación a reportes. Por eso es importante que estas herramientas se implementen entendiendo que no son productos milagro, que nos ayudan, en este caso, en la gestión de administración de riesgos, de gestión, de predicción. Entonces, se vuelve bien importante este tema, Juanita. Totalmente. Y además es que ahí es eso, ¿no? El tema de acá es el tiempo es dinero. Entre más tiempo estaríamos entonces enfocándonos en donde no es, la verdad es que sí estamos perdiendo dinero. Es ese tema del flujo de caja que es tan fluctuante que hay veces que no tenemos entonces la facilidad de predecir ese flujo de caja, de lo que podría pasar. Ahí entra ese matrimonio entre inteligencia artificial e inteligencia de negocios, y es que nos vaya a poder ayudar entonces de todos estos gráficos que son muy bonitos también, pero que también puede ser algo muy del día a día, pero cuando lo unimos también con inteligencia artificial, cuando estamos hablando de que nos empiece a predecir algunas de las cosas que puede pasar, acá se vuelve mucho más interesante.
Y es que cuando la inteligencia artificial se utiliza con la inteligencia de negocios, vamos a tener entonces una predicción del flujo de efectivo. Vamos a entonces a ver, ok, ¿qué hago con ese dinero que tenemos acá? Tenemos entonces también pronósticos de las ventas, detección de fraude, optimización de la planificación y del presupuesto. Porque si bien yo tengo una gráfica, pero la inteligencia artificial entonces nos lleva hacia el siguiente nivel. Es what if. Esos escenarios what if son básicamente algo que nos puede facilitar la inteligencia artificial. Obviamente, un gráfico por sí solo nos va a apoyar, pero la inteligencia artificial nos apoya entonces es a mejorar ese tema de la predicción y la automatización de algunos procesos que también nos están demorando, ¿no? Como hoy en día también entonces, hablemos sobre herramientas. Y es que ahí Marco comentaba algo y es, vamos a poder tener un montón de herramientas, cuál elegir también dentro de mi negocio. Lo más importante, igual, el capital humano va a ser algo esencial en el momento de que ustedes quieran elegir una herramienta que apoye al funcionamiento y aquí nosotros dentro de NetSuite hemos hecho igual manera todo el tiempo mejorando nuestra herramienta para utilizar un ERP que tenga inteligencia artificial y asimismo inteligencia de negocios. Y es que NetSuite es un ERP que está dentro de la nube, que ustedes tienen que encargarse entonces es más bien de tener un usuario y contraseña, pero nosotros nos encargamos del resto y asimismo, esa parte de que ustedes se encarguen de lo que para ustedes es importante y nosotros desde la parte de tecnología nos encarguemos de lo que sabemos que es infraestructura y temas de plataforma, ustedes van a tener entonces en NetSuite una herramienta donde tenemos todo transversal. No solamente tenemos EDP, ahí hablábamos como temas de inventario, temas de ventas. Todo lo vamos a tener dentro de una misma suite y asimismo esa suite se va a transformar dependiendo de lo que sea su negocio. Esta no es una suite para una industria en específico. Es para todas las industrias que se pueden modificar, obviamente para sus necesidades. Vamos a poder escalar. Ustedes no tienen que, entonces, de lo más grande, pues no podemos entonces empezar con algo pequeño. No. NetSuite se adapta también entonces al tamaño de su empresa, les da entonces una visualización también dentro del panorama del negocio y asimismo los prepara para el futuro. Toda esta información dentro de NetSuite va a ser actual, va a ser información que todo el tiempo ustedes van a tener dentro. Acá nos comentaban si podemos ver temas de analítica dentro de NetSuite. Y la respuesta es sí. Lo primero es que nosotros vamos a tener en todas las vertientes, ya sea de inventario, de finanzas, obviamente estamos concentrados en temas financieros, pero aquí dentro de NetSuite vamos a tener diferentes informes en tiempo real que no solamente ya vienen preconfigurados y ustedes también pueden personalizar. Esta información, estos dashboards, estos paneles de control que se van configurando según lo que ustedes necesitan nos dan entonces la oportunidad de tomar decisiones entonces día a día, pero asimismo tomar decisiones para el siguiente mes. Acá nosotros tenemos una herramienta bastante interesante que es el NetSuite Analytics Warehouse, donde básicamente nos responde es qué está pasando con nuestra empresa y qué podría pasar. Basado en todos esos datos que tenemos hoy en día, ¿qué es lo que estaría pasando la próxima semana? La próxima semana, ok, podría pasar lo siguiente. Nosotros aconsejamos estos gráficos porque esto también es interesante. Utiliza Machine Learning para sugerirnos qué gráficos montar y también que podamos presentar en una junta directiva para dar entonces muchísimo valor a nuestra información. Y de igual manera, ya también dentro de la planificación, nosotros vamos a ver
la explicación, ¿no? Una cosa también es la automatización de algunos procesos, como por ejemplo realizar un informe. Ese informe siempre está montado y se va actualizando con nuestros datos. Pero aquí entonces yo quisiera explicar algo explicativo, y es que nosotros dentro de la herramienta de NetSuite Analytics Warehouse vamos a poder explicarle algunos datos y también entonces decir cuáles son las variables que están afectando esos datos, ¿sí? Ahí muchas veces sí es que nosotros nos concentramos simplemente en unos datos en específico, solo cuentas a pagar. Pero ¿qué estaría afectando esas cuentas a pagar? ¿Podría ser entonces ese plazo que le tenemos a nuestros proveedores para el pago? ¿Qué podría estar afectando? Acá entonces la idea es que en una misma herramienta, en NetSuite, ustedes pueden explicar todos esos datos, podamos generar compras, ventas, y vamos a tener toda esta información en un mismo lugar para poderla analizar y tomar las decisiones. Y de igual manera, en el tema de la planeación y el presupuesto, NetSuite ya tiene también un módulo muy completo en donde también utilizamos Machine Learning para saber cuál es la predicción, la proyección de nuestro presupuesto, teniendo en cuenta teniendo en cuenta toda la información que nosotros estamos llenando en nuestro NetSuite, en nuestro ERP, y con esa información analizarla, dejarla entonces a una herramienta que utilice entonces el mejor método de proyección. Concentremos en lo que nosotros somos buenos, concentrémonos en cómo nosotros podemos analizar la información, y asimismo nosotros podamos encaminarnos a lo que sería una de las mejores prácticas, que es que todo esté en un mismo lugar y asimismo ustedes puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Perfecto. No sé si aquí tienen alguna pregunta adicional. No sé, Marcos, si te quieres comentar algo también, ya como para cerrar un poco esta, esta información. Nada más. Para mí, te digo, lejos de la parte romántica de los tecnicismos que implica toda esta implementación, que muchos ingenieros sabrán qué es y muchos de los financieros nos da miedo por a veces no entendemos algunos términos. Mi recomendación personal es, hacia allá vamos, tenemos que buscar no solo, y esta es mi experiencia, no solo la herramienta correcta, sino el partner correcto que nos acompaña a una correcta implementación. Me ha tocado ver implementaciones increíbles, por ejemplo, de SAP S/4HANA con un gran presupuesto de millones de pesos, pero el partner que hace la implementación no conoce el sector o no es sensible de las operaciones del tipo de industria, o simplemente lo ve como si fuera un modelo de caja que se implementa. La ventaja de este tipo de empresas como ustedes que buscan la venta del producto bajo la implementación es el acompañamiento. Mi sugerencia, sí o sí, es no tenerle miedo a la herramienta, buscar una buena herramienta con un buen implementador que te ayude a que esto se haga realidad. Eh, Hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero vale la pena recordarlo, más o menos dice que hay que invertir tiempo en afilar el hacha para poder cortar los árboles más rápido, en lugar de estar cortando los árboles con un hacha que no tiene filo, te vas a tardar mucho. Invirtamos tiempo en esto y focalicemos nuestros esfuerzos en explotar la información, que hoy sabemos que es el oro corporativo, toda la data. Esto es mi recomendación, Juanita. Genial. Total, y ya como para también como cerrar de mi parte, yo los invito igual cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de NetSuite, si lo quieren conocer muchísimo más, nosotros estamos abiertos a conversar, a mostrarles entonces también cómo NetSuite se puede adaptar también a su negocio, a, a mirar entonces también ese acompañamiento de que tengamos también a un partner, a nosotros también del otro lado, para mostrarles cuál es el mejor camino de utilizar sus datos y tomar las mejores decisiones. Bueno, Juanita, muchas gracias. Marco, No muchas quiero, no gracias. quiero dejar de mencionar, y hay una pregunta que honestamente yo no conozco. ¿Cómo puedes usar redes neuronales transformers para este tipo de casos?
Yo sugiero que tomemos el dato de Eduardo, llevarlo con los expertos, porque en verdad no lo conozco. Es mejor decir, no tengo ni idea de lo que me habla. Nos llevamos la pregunta. Y por ahí te preguntan si se puede migrar con su RP actual, Juanita. Sí, para utilizar entonces NetSuite ustedes pueden hacer una migración, nosotros podemos aconsejarlos, dependiendo obviamente del tamaño de su empresa, la idea es darles la mejor asesoría posible y pues obviamente dándoles también ese beneficio de conocer cuáles serían esos atractivos de utilizar NetSuite también. Un Acá comercial hay otra rapidísimo. pregunta, Marco, qué pena, acá hay otra pregunta en el chat para los dos. Tatiana pregunta, ¿qué retos se encuentran teniendo el personal calificado para que sepa utilizar y explotar este tipo de soluciones? ¿Cómo Sí, lo ven sí, desde la experiencia de ustedes? sí lo abordamos, la pregunta en específico. Decíamos que pues es algo hacia donde vamos. Los equipos de trabajo tienen que migrar a ese tipo de tecnologías, nos guste o no nos guste. Decíamos el ejemplo de los rollos de papel, rescatar a la gente que tiene las capacidades de adaptarse a las nuevas tecnologías y tratar de hacer un proceso de cambio que permita que se adopten estas nuevas tecnologías. Ok, no sé si tengas algún comentario adicional, Juanita. Yo lo que estoy viendo, Marco, por la audiencia y lo que nos dicen, este es un tema que es necesario profundizar y seguirlo conversando desde el dolor de ustedes porque es de un interés enorme. Y bueno, yo creo que vamos a seguirlo abordando en las sesiones que tenemos acá en CX o Forum. Acá hay una pregunta. Bueno, acá hay una pregunta hay un comentario, Iván. No sé si quieras abrir tu micrófono, Iván Salas. Mientras voy leyendo la pregunta, dice Iván Salas, mi sugerencia es buscar victorias tempranas con los indicadores que más nos afectan. Con una de esas vi teoría, en una de estas se pagan los proyectos rápidamente, tiempos de implementación, y en cuánto tiempo es posible tener un primer indicador. Perfecto. Bueno, ahí pues ya depende entonces mucho de lo que queramos ver afectado. Si queremos entonces ya tener como los primeros indicadores que siempre pasan y los que siempre he visto en el momento de la implementación de estas herramientas es en la parte operativa. Vamos entonces a ver disminución en tiempos de tareas operativas. Siempre lo he visto y ya estamos hablando de un 40% de disminución en tareas operativas, como era escribir entonces la orden de compra, si es una requisición, pasársela a la persona de compras y demás. Entonces, eso también es interesante. Esa es la primera victoria que yo siempre lo veo dentro de los negocios. Si bien entonces, si vamos a hablar sobre ROI y ya un poco más profundo, ahí sí tendríamos que tener un poquito más de tiempos pero lo que yo he visto cuando implementamos esto es temas sobre todo de operatividad. Y yo complemento, la sugerencia es buscar victorias tempranas. Creo que en mi experiencia, seguramente hay quien difiera, los pequeños sprints o los proyectos faseados ayudan mucho a ir demostrando, porque los financieros y los directores generales somos o son muy desesperados y quieren ver que se firmó el contrato y ver el primer pago al proveedor y a los 2 meses preguntan que qué pasó con el proyecto. Yo creo que es importante hacer fases en el proyecto, ir haciendo liberaciones tempranas, como nos dice Iván, que nos permitan ir mostrando poco a poco los resultados, ¿no? Por ahí hay otra pregunta, ¿cómo se puede manejar el tema de la ética en la inteligencia artificial? Bueno, este Uf, es un tema polémico, sí. durísimo. A mí me ha tocado ver, hoy yo estoy en el mundo de la radio, nosotros tenemos estaciones como La Qué Buena, Los 40, W Radio, W Deportes, y hoy y antes, mucho de la redacción con la que los locutores trabajan, desde mi punto de vista, es con investigación a mano que hacen los reporteros, ¿no? Hoy es muy fácil entrar a cualquier plataforma, ChatGPT, poner Juegos Olímpicos, poner estadísticas y te lanza todo lo que tú quieras, ¿no? Y es ético, no lo es. Yo creo que depende de una moral
híjole, no sé si decirla personal, pero yo creo que hoy se vuelve fundamental que la misión y la visión de las empresas incluyan dentro de sus principios el tema de cómo debería manejarse con respecto a la industria, el tema de la inteligencia artificial. Hace muchos años, cuando no existía la computadora, era saber si era ético o no tener equipos de cómputo que pudieran sustituir tareas humanas. Tenemos que migrar. Yo creo que en este caso, particular en la parte de finanzas, no creo yo que haya un dilema ético desde mi punto de vista, a menos que tengan que ver con especulaciones de derivados, swaps o acciones. Dejando eso de lado, creo que está enfocado muchísimo más al tema de acortar los tiempos de los procesos, extraer información que te permita tomar decisiones y mostrar resultados de esas decisiones parametrizadas en la herramienta. Pero es un tema súper controversial. Totalmente, totalmente. Y esperamos que en un futuro ya se haya entonces hecho muchas más políticas que hablen sobre este tema que es importante también. No sé que hubo un caso en la empresa de seguros que estaba contactando a personas que habían sufrido una pérdida cercana usando la inteligencia artificial, todo porque estas personas son más propensas a comprar un seguro. Para mí está pésimo, pero supongo que es algo que la empresa tiene que hacer. Yo insisto, yo te podría decir, hablando de los medios de comunicación, no específicamente el mío, pues hay quien recibe línea editorial gubernamental, hay quien no. Yo creo que los directores, los C-levels de las empresas son responsables de crear la cultura corporativa y el uso de las herramientas que hay en el mercado, ¿no? Lo mismo podría pensar el tema de la piratería en su momento con las licencias de Windows. Pues había empresas que no tenían la ética profesional para poder contar con las licencias reales y iban a la piratería. Creo que, insisto, la cultura corporativa que construyen los C-levels para abajo tendrá que ver mucho con el uso de las herramientas. Este es un dilema ético profesional hablando de la inteligencia artificial aplicada a las finanzas, pero falta el tema de la extracción de bases de datos de los CRMs que hay en el mercado, del robo de información corporativa. Insisto, yo creo que es un tema desde la misión, visión, valores e incluso desde el personal de reclutamiento que pinta los valores con los que se debe de reclutar la gente. Y habrá que incluir preguntas en los exámenes psicométricos que vayan actualizándose a los nuevos tiempos, en este caso, dilemas de inteligencia artificial. Total, totalmente. Bueno, Marco, Juanita, muchas gracias por esta excelente conversación del día de hoy. Vamos a seguir profundizando en estos temas que son de gran interés para la comunidad. Yo creo que vamos a programar, Juanita, Marcos, casos de uso bien detallados para seguir conversando sobre este tema de gran interés para los C-levels tomadores de decisión y ya viendo casos prácticos que es lo que sigue de desarrollo en este tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.